Como te avanzaba antes de publicidad, ponemos ya el broche final a esta primera jornada del Congreso de Faconauto. Me acompañan no una, sino dos empresas que enseguida te lo cuento, acaban de protagonizar una operación conjunta. A mi derecha tengo a Pablo Barrios, Country Manager de Motorca. Pablo, ¿qué tal? Raquel, ¿qué tal está? Y a Juan Carlos Afán, co-CEO de Dabda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Bueno, os iba a preguntar con qué novedades llegáis al Congreso Faconauto, pero os pregunto directamente, esa operación que acabáis de sentar y que está en marcha, contadnos. Sí, bueno, estamos muy contentos. Da la casualidad que en los últimos dos eventos de Faconauto, el stand de Motorca y el de Dabda estaban juntos, y ahora pues ya por fin estamos defendiendo la misma camiseta. Venimos aquí a Faconauto con el primer objetivo es comentar a todos los concesionarios que son clientes de ambas empresas que esta fusión va a ser beneficiosa para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a coger lo mejor que tiene Motorca con lo mejor que tiene Dabda y lo vamos a poner bien bonito para que todos los concesionarios se beneficien de ello. Además, lo que hace es reforzar nuestra posición de liderazgo. Somos la empresa que más clientes y que más ha apostado por la digitalización del sector en los últimos años. Por lo cual, tremendamente contentos y saludando a tantos clientes que hacía ya mucho tiempo que no veíamos y bueno, es bueno, pues un idilio gestado en el Congreso Faconauto, podríamos decir. Puedo decir que sí. Bueno, cuéntame, Juan Carlos. Juan Carlos nos contaba un poco ese idilio, el inicio de esa andadura conjunta, vamos a decir. Pablo, ¿cómo es el ecosistema digitalizado que trabajáis desde Motorca Dabda? Mira, nosotros tenemos dos líneas de producto principalmente para el concesionario. La primera es un producto donde transmitimos conocimiento de lo que es el mundo de la digitalización en me las tendrás que hacer tú por... Nuestro fundador, que se llama Marco Marlia, escribió hace unos 12 años un libro que se llama El Método Dealer K, donde decía que en el futuro la omnicanalidad era una de las principales fuentes de adquisición y gestión de clientes, y lo segundo que decía era que el mundo digital iba a tener una relevancia hasta el punto de poder llegar a vender el coche a través de internet, ¿no? Entonces, hace 10 años era un poco una locura y lo que hizo Marco cuando escribió su libro fue gestionar y definir cuáles son los pasos que tiene que dar un concesionario, un gestor de leads, la persona que está, el vendedor, y cómo atender al nuevo cliente en el mundo digital. Nuestra primera línea de negocio está en esa parte de evangelización. Nosotros tenemos programas de educación para nuestros concesionarios que trabajan en línea a alcanzar ese objetivo de digitalizarlo. Pero nuestra fuente principal de negocio es que somos una empresa de SaaS. Hacemos software para el concesionario e incluso para las marcas de coche. Entonces, dentro de los software que preparamos, trabajamos tres áreas. Trabajamos un área que tiene que ver con la gestión de stock. Entonces, nosotros tenemos un multipublicador de stock que te permite gestionar ese stock e incluso llegar al mundo futuro de poder, a través de ese stock, gestionar el futuro del e-commerce. Lo otro que tenemos es una plataforma que te permite hacer webs. Entonces hay veces que dices, bueno, ¿hacéis webs? Bueno, es que una web puede ser Amazon o una web puede ser un blog. Entonces nosotros tenemos un ecosistema que le permite a nuestros clientes crear su web desde un Amazon hasta un blog si lo necesita. Entonces esa es nuestra segunda plataforma. Y la tercera plataforma que tenemos es un CRM. Permite al cliente gestionar el ciclo de vida entero de su cliente, desde el momento en que algunos de ellos piensan comprarse un coche hasta el momento en que se compra el segundo coche, pasando por el ownership, pasando por la postventa. Lo que hacemos es un CRM. Entonces esos son nuestros tres productos bandera y alrededor de ellos pues construimos más de 100 funcionalidades solo dedicadas al mundo de la automoción. ¿Y cómo es ese perfil o ese cliente digital? Sí, bueno, desde el punto de vista del concesionario, todos los concesionarios saben que cada vez la venta va más a lo digital, ¿no? Hace 20 años, ya más lo cuenta Marco Marlia, nuestro jefe y fundador de Motorca, lo cuenta en su libro, que hace 20 años una persona se iba a varios concesionarios a ver el coche, a tocarlo, a hablar con el vendedor, y ahora directamente lo que hace es meterse en internet, buscar información, ¿vale? Y a partir de allí intentar hacer lo máximo posible vía digital antes de ir al concesionario, si puede ser casi solo a recoger el coche. Entonces, nosotros enseñamos, como decía Pablo, en toda la formación que damos a los concesionarios, le enseñamos cómo tienen que trabajar los concesionarios para entender a ese cliente digital
que cada vez quiere estar más tranquilamente en su casa haciendo toda la gestión de compra. Yo siempre digo lo mismo, en el fondo, aunque nosotros vendemos herramientas SaaS, ¿no? Herramientas para el concesionario, para digitalizarse, muchas veces no es tan importante qué herramienta usas. Puedes tener la mejor herramienta del mundo que si no sabes cómo tienes que usarla y cómo tienes que tratar al cliente, no sirve de nada. En ese sentido, nosotros nos apoyamos mucho en esa pata que comentaba Pablo, de enseñar, acompañar al concesionario qué es lo que tiene que hacer. Y de esa manera pues estamos muy orgullosos porque podemos decir que nuestros clientes, los concesionarios, hacen mucho mejor ese proceso que otros concesionarios que usan otros métodos que pueden ser buenos, pueden servir, pero cada vez se necesita más profesionalidad. En ese sentido nosotros nos gusta decir que lo hacemos mejor. ¿Y de qué manera podéis asegurar, ¿no?, que esas transacciones tengan éxito? ¿De qué manera conseguimos llevar a cabo estos objetivos o estas intenciones de manera eficiente y exitosa? Sí, mira, nosotros siempre estamos, cuando nos aproximamos a un cliente, estamos pensando en su negocio y en los KPIs que realmente él tiene que mover en su negocio. Nosotros realmente no estamos en el proceso de vender una función o de vender una web. Estamos en el mood de vender una herramienta que le permita a ese cliente transformar sus ratios de negocio. Entonces siempre hacemos modelos comparativos y siempre buscamos hacerles funcionalidades o servicios que incrementen sus ratios de conversión a venta. Al final del día, el concesionario lo que necesita es incrementar sus niveles de venta. Y nosotros somos uno de los canales dentro de este ecosistema que hemos hablado, que es un ecosistema omnicanal, tanto físico como digital, donde nosotros lo que hacemos es facilitar y hacer que esos ratios de conversión crezcan. Y para eso tenemos herramientas de medición y tenemos un equipo de personas que están permanentemente viendo esos ratios de medición y van y asesoran al concesionario y le dicen, tienes que modificar esto aquí, creemos que puedes hacer esto. Es decir, no es solamente vender un software, es vender una cultura, vender un software, entrenar a ese concesionario en esa línea y apoyarlo durante todo su proceso de negocio. Eso es lo único que nos va a garantizar el éxito en el mercado. Dentro de esa, no es solo ese software, como decía, sino de esas, pues esa cultura o esa visión integral, ¿creéis que se diferencia mucho aplicar esto en el sector de la automoción de otro tipo de sectores? ¿Cuál sería la particularidad de aplicar estas soluciones tecnológicas y de software dentro de un sector como el de la automoción? Yo creo que al final del camino hay un producto, ¿no? Y ese producto tiene unas características especiales. Gestionar a un cliente de alguna forma, aunque en la teoría es similar, en la práctica es diferente. No es lo mismo que tú gestiones la compra de un producto que tiene un coste de transacción de 100 euros a gestionar un producto que tiene un coste de transacción o cuando comprarlo cuesta 37.000 euros, 40.000 euros. Una de las cosas que sabemos en el mundo de la automoción es que después de la casa, la segunda compra más grande que tú haces es el coche. Entonces, el cliente necesita un modelo de gestión que quizás no es exactamente el mismo que puede necesitar un cliente que compra un reloj o que compra un software de una app o un móvil. Entonces, aunque en teoría nuestras plataformas siguen un ritmo de lo que es el proceso de gestión del cliente, una usabilidad para que el cliente consiga la información que necesita, una gestión de stock que de alguna forma más o menos se gestionan similares, nosotros tenemos funcionalidades muy específicas hechas exclusivamente para el mundo de la automoción. Y de hecho, Motorca es una empresa, junto con Dada, que solo nos dedicamos al mundo de la automoción, no hacemos otra cosa. Entonces, a nivel de producto hay elementos diferenciadores que generan una diferencia en los procesos de cómo gestionarlo y es parte de lo que hacemos. No sé si tú piensas lo mismo, Juan Carlos. Sí, es que no es lo mismo comprar un coche que comprar unas zapatillas. Entonces, la persona que compra un coche necesita como un tiempo de maduración de la compra, ¿vale? Y para eso el concesionario necesita las herramientas necesarias para que no se le escape ningún detalle, para poder contactar rápidamente en el momento indicado con el concesionario. Pero no es solamente la herramienta, es todo lo que hay alrededor. Es casi como una filosofía, una cultura.
proceso, Sí, ¿no? Al sí, final, sí. un poco en definitiva. Oye, quería preguntaros ya para terminar, ¿no? Para poner un poco el cierre, y además, como sois los últimos del día de hoy, ¿qué perspectivas veis en general para el sector? Tanto cómo afrontáis vosotros con estas soluciones de software el 2022, como cómo veis en general al sector. Se está hablando mucho hoy de esos retos, de esas tendencias, de perspectivas para 2022. Seguiremos hablándolo mañana, pero vosotros desde Motorca y desde Dabda, ¿qué previsiones o qué perspectivas? ¿Cómo afrontáis este año? Yo personalmente yo soy muy optimista. Es cierto que el mercado está cambiando y no todos los concesionarios van a acabar el año de la misma manera que lo han empezado. Habrá algunos que se fusionarán, otros que se comprarán, se venderán, otros que cerrarán. No vamos a acabar todos, pero soy optimista en el sentido de que aquí se está viendo en Faconauto. Como que la gente tiene muchas ganas de aprender, de saludar, de conocer, de tirar para adelante. Y lo mismo pasa en la sociedad. Sabemos que todos los días hay malas noticias de distintos tipos, pero como que en el fondo lo que queremos es avanzar y seguir para adelante. Nosotros así lo entendemos. Por eso esta fusión, el hecho de decir, pues no solamente España, sino toda Europa, no solamente Europa, también Oriente Medio y África. Lo que queremos es crecer. Y esa sensación la he sentido yo aquí en Faconauto. Hay muchísima gente. Yo creo que para mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El mundo de la automoción es un mundo imparable. La gente necesita seguirse moviendo. La gente va a seguir necesitando ir de un punto A a un punto B, y la diferencia de cómo se mueve del punto A al punto B es en qué forma soy yo dueño del transporte que lo hago. Entonces, habrá gente que seguirá comprando coches, habrá gente que pasará a modelos de renting, habrá gente que pasará a modelos de leasing, pero los coches se seguirán vendiendo, la gente se seguirá moviendo y nuestros concesionarios seguirán teniendo un rol estratégico dentro del proceso de distribución, gestión e incluso reparación de esos vehículos. Entonces, si bien es cierto, estamos pasando en unos momentos de coyuntura económica, porque acabamos de salir del post-COVID y ahora apenas nos estábamos recuperando, ha venido esta mala noticia de una guerra muy cerca de nosotros, pasaremos baches, habrá gente que tendrá un problema distinto al otro de mantener y continuar con su negocio, pero en definitiva el mundo de la automoción tiene mucho recorrido y el mundo de nuestros concesionarios tiene todavía muchísimo que decir en los procesos de venta, reparación y distribución. Nos quedamos con ese mensaje optimista y de mirada para adelante, de vamos, ¿no? Como es el lema del propio Congreso. Pablo Barrios, Juan Carlos Afán, Motorca Dabda, ahora 2 en 1. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Negocios, por poner el cierre con nosotros a esta primera jornada. Que vaya muy bien el Congreso y nos vemos por aquí mañana. Muchas gracias.